Continuamos en Radio Televisión Sur, Fuerteventura, a las 11:01 de la mañana. Recuerda, los martes es el turno de la oposición de Pájara Informa. Con nosotros tenemos al concejal de Juntos por Pájara, Rafael Perdomo. ¿Qué tal? Muy buenos días, Rafael. Buenos días, David. Pues muy bien. Pues como siempre, aquí en la batalla y dispuesto a explicar lo que haga falta y disculpar a la concejala de Juntos por Pájara, Marisol Placeres, porque el problema no ha podido venir. Bueno, concejal, empecemos hablando, si le parece, acerca de una noticia que ha salido de Puertos Canarios. Y es que Puertos Canarios ha proyectado un paseo marítimo accesible en el espaldón del muelle de Corralejo. Sin embargo, lo digo sobre todo, estamos esperando a esa conexión entre la avenida marítima de Morrojable y el muelle, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver. El muelle de Morrojable, desgraciadamente, está en una situación, la verdad, lamentable, ¿no? Es uno de los muelles más rentables que tiene la comunidad autónoma. Sin embargo, aquí, mientras en otros muelles se gastan un montón de dinero, pues aquí todavía vemos que la cosa está realmente lamentable. Pantalanes, en fin, luces, todo lo que es el muelle en sí, ¿no? Mientras se gasta un dinero en otros muelles, nosotros vemos cómo pasa el tiempo y esto se sigue deteriorando. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir insistiendo para que Puertos Canarios haga una inversión realmente importante, como este muelle se merece. Nosotros nos alegramos mucho de que el muelle de Corralejo se vaya a mejorar y se esté mejorando, como se mejoró el de Playa Blanca, que es un magnífico muelle. Ahora bien, señores, el muelle de Morrojable también merece una atención de estas características. Por lo tanto, esperemos que se haga de una vez por todas. Y por supuesto, y la conexión de la zona de la avenida del Laja hacia acá, hacia la cofradía, nos parece también que ya ha sido un despropósito lo que ha ocurrido ahí, porque han habido diferentes proyectos, se ha ido un montón de veces a costas, a Madrid, y no hemos conseguido desde luego que nos acepten el proyecto, incluso pagándolo el propio ayuntamiento si hubiese sido necesario, ¿no? Por lo tanto, también es algo, y que es fundamental, el tránsito entre la zona de la avenida y el muelle es muy importante, le da mucha vida a toda esta zona, la gente puede pasear tranquilamente, porque ahora eso de que la gente venga caminando por las calles y tal, es una historia un poco mucho más complicada, ¿no? Cuando realmente podían seguir sin ningún tipo de problema. Yo espero que eso se resuelva. Concejal, hablemos también, si le parece, de una de las noticias muy buenas para Canarias, y es el tema de las Kellys, ¿no? Salía el otro día en nota de prensa en la cual pues parece ser que se va a obligar a la planta hotelera a que las camas pues sean elevables. Sí, bueno, yo creo que es una cuestión importante en la que las Kellys llevan trabajando bastante tiempo. Nosotros tuvimos una reunión con ellas, Juntos por Pájara Nueva Canarias en su momento. La compañera Natalia llevó una moción al Parlamento y nosotros llevamos una moción también al Ayuntamiento, ¿no? Y es para felicitarlas porque han venido trabajando de forma constante este colectivo para conseguir una serie de cuestiones que son fundamentales y claves para ella, ¿no? Si quieres mejorar un destino y darle calidad, lo primero que tienes que hacer es darles condiciones laborables y condiciones pues de funcionamiento a este colectivo, que es que realmente es el que hace día a día las camas, limpieza y un montón de cosas fundamentales para el funcionamiento del turismo, ¿no? Y entonces, el otro día se aprobó una proposición de ley para la modificación de la ley 7/1995 de 6 de abril de ordenación del turismo en Canarias. Esta ley va a obligar a que los hoteles tengan pues camas elevables, que era uno de los problemas que tienen, los carritos sean motorizados, que también es importante, y la eliminación de los edredones nórdicos. Por otra parte, también se ha aprobado el catálogo de enfermedades profesionales, que son los que padecen, como son las lumbalgias, las tendinitis, el túnel carpiano, fatiga mental, estrés, ansiedad, etc. Y también el reconocimiento de que se puedan solicitar la jubilación de forma anticipada, que es una serie de reivindicaciones que han venido haciendo desde hace muchísimos años y por lo tanto hay que felicitarlas porque se vaya ya en la línea correcta y se pueda aprobar para beneficio de
este colectivo que se lo merece y es fundamental en el desarrollo del turismo en cualquier sitio, especialmente en Canarias, que es de lo que estamos hablando, ¿no? Es una de las noticias más vistas en nuestra web, en www.rtsfuerteventura.es. Hablemos también, si le parece, concejal, acerca de algo que ha extrañado a propios y a extraños, la subvención del Campeonato Mundial de Windsurf y Windfoil del municipio de Pájara. Todos sabemos que la consejera del Partido Socialista, el alcalde del Partido Socialista, sin embargo, el Partido Socialista sacaba una nota de prensa, o el grupo de gobierno, en la cual denunciaba la pérdida de esa subvención. Sin embargo, la propia consejera comentaba y decía que no, que eso no es así, que incluso el alcalde sabía del tema. Bueno, a mí es una cosa como mínimo sorprendente, ¿no? Una cosa extrañísima, ¿no? Excepto que aquí haya un afán de protagonismo absolutamente innecesario, ¿no? Si la consejera dice, la noticia dice que el gobierno de Pájara denuncia la pérdida de la subvención nominada al Patronato de Turismo para el Wind y el Windfoil. Bien, vamos a ver. Lo que dice la consejera es que el patronato, el consejo rector del Patronato de Turismo, donde se reunieron con todos los ayuntamientos y en el que el alcalde estaba presente también, dejaron claro que iban a financiar a través del presupuesto ordinario los 6 primeros meses y los otros a través de de los remanentes o de lo que fuese, da igual. Lo importante es que la consejera garantizaba y el consejo rector pues esa subvención de 250.000 euros al campeonato. Siempre ha habido financiación para el campeonato de windsurfing, que se viene haciendo la friolera, yo no sé si de cuánto, pero por lo menos 30 y tantos largos, ¿no? 38 ediciones sería. Bueno, pues 38 ediciones, pues mira si se han hecho, ¿no? Entonces, y además que es inconcebible, ¿no? Si yo a una consejera de mi partido tengo alguna duda por algo, pues simplemente la llamo. Oye, ¿qué pasó con esta historia que no me aparece aquí? Hombre, pero salir en los medios de comunicación haciendo una denuncia por una pérdida que no se ha producido, a mí realmente me deja descolocado, por utilizar una palabra muy suave, ¿no? No sé si en algún momento, cuando usted fue alcalde, le pasó algo similar o no. No, lo que pasaba era que había que pelear, es verdad, y luchar para conseguir la subvención. Pero bueno, sabíamos que la subvención estaba ahí. Unas veces era más, otras veces era menos, porque también el gobierno de Canarias en aquella época también subvencionaba, daba una parte de la cuestión, otra parte el cabildo y otra parte la hacía el ayuntamiento. Que el ayuntamiento gasta un montón de dinero, porque en esa época el ayuntamiento montaban las carpas y hacía todo eso. O sea, y todo lo que era la estructura para el campeonato. Pero vamos, que el dinero pues siempre se ha conseguido, siempre ha estado ahí, pero esto realmente es un poco extraño, porque son del mismo partido político y porque cuando tú has estado en una reunión, una de dos, o no te enteraste de la reunión o algo raro pasa ahí, ¿no? Yo me acuerdo, Rafael, en la legislatura entre 2007 y 2011, que el Cabildo quería ser copartícipe, coorganizador del campeonato, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas? Sí. Que decía que sí, como ponemos más dinero, pero queremos ser coorganizadores, ¿no? Hombre, y el ayuntamiento siempre ha sido quien ha organizado este campeonato, con los apoyos del Cabildo, que siempre lo hemos tenido, y con el apoyo del gobierno de Canarias, que lo tuvimos durante mucho tiempo. Yo no sé si ahora realmente hay apoyo, pero siempre lo hemos tenido. Comentaba el teniente alcalde Alexis Alonso que exigen más dinero para Pájara. Yo lo he dicho en este medio. Lo que pasa el Cabildo Insular de Fuerteventura dice, o cree, lo digo yo de manera irónica, ¿no?, que Pájara es rico y que quizás no le hace falta tanto dinero. Bueno, vamos a ver, es que lo que siempre ha pasado, es verdad que desde el norte Pájara siempre ha quedado muy lejos, y luego ha habido, yo lo he dicho... Me dan algunos consejeros que todavía no han venido por aquí, con el plan general, que nunca hubo voluntad de que el plan general de Pájara se aprobara. Nunca hubo voluntad. Había intereses en desarrollar otras zonas del sur de Gran Canaria, del sur de Tenerife, etcétera, etcétera. Y aquí se ponía todas las pegas habidas y por haber. Y siempre es verdad que cualquier cosa que llegue a Pájara, y no digo nada amorrojable, eso es lento, pero lento. No hay esa
la lejanía es una cosa, pero hoy en día ya eso tampoco es argumento, ¿no? Hay que exigir más, y en eso estoy de acuerdo con este grupo de gobierno, si lo hace, que se le exija más al Cabildo para los intereses de Pájara. Totalmente. Hablemos, si le parece, concejal, acerca de un tema que preocupa y ocupa mucho a la ciudadanía cuando nos ven en las entrevistas y nos piden que cuando vengan por aquí, tanto quien gobierna como estén en la oposición, nos comenten y nos digan qué pasa con la vivienda, porque evidentemente la vivienda es un tema sangrante, preocupante y, vamos, galopante ya, ¿no? El tema más importante que tiene ahora el municipio de Pájara, sin lugar a dudas, es la vivienda. Hay mucha gente angustiada, con dificultades, porque no consiguen una vivienda para poder vivir, para tener un proyecto de vida. Y eso, claro, se corresponde también con las dificultades que tienen ciertas empresas para contratar personal, y un personal que no está dispuesto a venir si no tiene un mínimo de condiciones. Pues claro, si el alquiler de la casa me va a costar casi lo que voy a ganar, pues para eso me quedo en mi casa, ¿no? Entonces, claro, es necesario, es una cosa urgente. Nosotros hemos planteado, en nuestro grupo político en el Ayuntamiento, junto por Pájara Nueva Canaria, hemos planteado en diferentes ocasiones diferentes mociones referentes a la vivienda, de las posibilidades de la utilización de las parcelas que tiene el Ayuntamiento en el Plan Parcial Alajita 2000. Hemos dicho que el Ayuntamiento tiene 7 parcelas, de las cuales 2 son urbanas, porque así en su momento salieron a subasta. Por lo tanto, eso es claro, eso se pueden utilizar de inmediato, y hay estructuras que se podían llegar a acuerdos dando licencias para que se hiciese. Y luego está, lógicamente, la licencia de aquellos empresarios privados que han solicitado un montón de licencias para hacer un montón de camas. Esto lo dice cualquier empresario con el que hables, te lo cuenta, te lo dice, ¿no? Bien, es verdad que el Ayuntamiento, en el Plan Parcial Alajita 2000, y lo voy a explicar una vez más porque lo he explicado un montón de veces, el Plan Parcial Alajita 2000, en su momento, cuando decayó el plan general, desde la oficina técnica, tanto los juristas nuestros como los arquitectos dijeron que ese plan parcial había decaído, que se había suspendido. Sin embargo, cuando llegó el secretario, que estuvo una época en el Ayuntamiento de Pájara, que estaba ido alcalde cuando eso, Miguel Ángel Rodríguez, yo estuve hablando con él y él me dice, no, ese plan parcial no ha decaído, sigue vigente, sigue en vigor. Y él hizo un informe donde se le pasó a la oficina técnica que pudiesen dar licencia en ese plan parcial. Eso fue, estamos hablando de mayo, por ahí del año 19. Correcto. Sí, y entonces ya ese plan que estaba muerto durante un montón de años, porque a veces me dice, oye, y estando tú ahí, ¿por qué no lo hiciste? Porque no se reactivó hasta el año 2019, porque tuvimos la suerte de que llegó un secretario que tuvo el valor de decir que este plan parcial no está caducado, y él dice, yo lo defiendo donde haga falta, que este plan parcial está activo. Y a partir de ahí se empezó con toda la historia, ¿no? Bien, y ahora, recientemente, ha llegado el informe medioambiental del plan parcial Alajita 2000 de forma favorable, y pendiente de una reparcelación, pero yo creo que el Ayuntamiento, como es ahora el garante de la Junta de Compensación, en aquel momento en que la Junta de Compensación no era el Ayuntamiento, era parte con un porcentaje pequeño y no tenía mayoría, y la gobernaban los propietarios de la zona, ahora no, ahora al liquidarse la Junta de Compensación y el Ayuntamiento realmente ser de público, entonces el Ayuntamiento podría iniciar de forma inmediata la urbanización, la parte que corresponde a todo ello, ¿no? Y el Ayuntamiento lo haría y luego le pasaría la factura a los diferentes propietarios en función del porcentaje que tenga en ese plan parcial. Y creo que eso es factible y se podría hacer. Y con respecto a viviendas también, nosotros planteamos en este plan general que se está ahora aprobando, o está en trámites de aprobación, que había 2 zonas importantes para el desarrollo de Morrojable, que era lo que nos preocupaba, porque una vez vino aquí un consejero que decía, no, en Morro no se construye nada, vayan a construir para Alajita, para no sé para dónde. Y yo, a ver, Morrojable tiene que desarrollarse, porque mucha gente quiere vivir en Morrojable, ¿no? Y entonces hay 2 zonas susceptibles, que una era el subcero, que era el tablero del Moro, que es la zona
muy plana, una zona muy plana y muy grande que está por debajo del cementerio, todas las planas de esas, Sí. que da al mar. Los más viejos aquí de la zona recordarán que allí había antes un vertedero frente al mar, no sé si se acuerdan, yo sí. No, yo no. Cuando venía por aquí el Jefoil, ¿no? Ah, del Jefoil sí me acuerdo. Bueno, pues cuando venía el Jefoil había unas humaredas ahí, que había ahí un vertedero que tuvimos mucha batalla con coches, chatarras y tal, para que lo quitaran, ¿no? Y la otra zona era el barranco de Butiondo, que ese barranco es mucho, las laderas son mucho más suaves, tiene más utilización y tiene por lo menos 3 veces lo que es el barranco del Ciervo, por lo tanto se podía hacer un desarrollo ahí para los próximos 30 años, ¿no? Bien, ese fue un terreno que fue propiedad municipal, pues fue un aprovechamiento que se les dio en su momento al ayuntamiento, el plan parcial Esquilzo, y luego resulta que el ayuntamiento se lo vendió a Gregorio Pérez por 300 millones de euros, de pesetas, 300 millones de pesetas, para unas dificultades 180.000 euros. Fue una porquería, vamos. Cuando el ayuntamiento en aquella época tenía dificultades económicas para pagar las nóminas y no sé qué más. O sea, que casi se le volvió a regalar ese espacio, todo el barranco de Butiondo, que era de propiedad municipal. Eso también es para que la gente lo sepa, ¿no? Sí, digo, perdón, Roberto, porque ahí es donde está, o donde dice Gregorio Pérez, que podrían hacer no sé cuántas viviendas a 5 euros el metro cuadrado. Sí, ellos decían hacer 1.500 viviendas. Claro, es que ahí es un espacio que es enorme, ¿no? Es un barranco porque es muy suave, las laderas son mucho más, no son esas laderas como las que tenemos aquí en el Barranco del Ciervo, que son demasiado inclinadas, ¿no? Entonces, pues, ahí se podía hacer. Y nosotros hemos propuesto eso para que se pueda desarrollar y allá se resuelva el problema de la vivienda de forma definitiva. Viviendas de protección social, viviendas que puede promover el ayuntamiento, como se promovió en su momento todo este Barranco del Ciervo a través de cooperativas, a través de diferentes posibilidades, ¿no? El ayuntamiento cedía el terreno de forma gratuita y el proyecto, en fin, hay muchísimas formas para que el ciudadano, las 144 se hicieron así, y las 248, para que el ciudadano pues tenga muchas más facilidades para tener una vivienda, ¿no? Por lo tanto, nosotros tenemos claro, Juntos por Pájara va a trabajar por ello, para seguir poniendo cada día en valor el tema de construir viviendas en el municipio de Pájara, del tipo que sea, y hay que hacer de las dos, sociales, de protección oficial y viviendas privadas. Está claro entonces que el desarrollo de Morrojable pasa por el Barranco Butiondo. Hombre, o por el Llano del Moro. Son las dos opciones que había, pero al final en los debates la gente se pronunció por el Barranco de Butiondo, porque para aquí abajo era más complicado por las alturas, porque las laderas son muy altas también, tienes que hacer, en fin, es más complicado. Cuando pasas la bifurcación que viene para Puertito Cofete, entonces es una zona complicada, hasta llegar al cementerio, bastante complicada. Bueno, hablemos también de un tema que ocupa y preocupa también mucho a Rafael Perdomo, lo ha comentado también en esta casa, es el tema educativo del municipio de Pájara, lo ha comentado en muchas ocasiones, el tema de ir preparando otro colegio más que el que tenemos, que es el más grande de Canarias, pero que ya se está llenando, ¿no? Bien, nosotros en su momento, cuando aquí se planteó la posibilidad de poner ciclos formativos independientes de los de la escuela, de la familia de turismo, siempre creíamos que eso era necesario. Pero claro, hay que tener claro qué ciclos formativos se proponen, que se haría un estudio de qué ciclos le interesaría a la gente de aquí que se desarrollasen. Y ahora, en el primer momento, el primer año, vamos a decir que arranca, pero ahora faltan empezar con ciclos superiores y otros ciclos que sean necesarios. Y entonces hay ciclos que sí son interesantes y que mucha gente los reclama, que es como el ciclo de mecánica, por ejemplo, importante, sí, que mucha gente lo reclama, y un ciclo también de graduado de integración social, un ciclo importante de grado medio y de grado superior, integración social, y algunos más que la gente puedan demandar. Marítimo pesquero, por ejemplo, sería interesante para el tema de el relevo generacional, ¿no? Que sí, no está asegurado aquí en Morrojable. El método pesquero no lo tenemos en Morrojable, el método pesquero lo tenemos en Lanzarote. Ese ciclo está allí. Yo no sé si aquí se podía hacer, no lo sé, pero en fin, podría ser también, no digo que no.
que pasa es que aquí la verdad es que la marinería, desgraciadamente, la gente joven, el relevo generacional está siendo la verdad que... Muy complicado, ¿no? Muy complicado, sí. Entonces, vamos a ver. Entonces decíamos nosotros que está bien que se pongan los ciclos, nos parece perfecto, pero si tuvieras un colegio como el Colegio del Ciervo y todos los metes en el colegio, en el Morrojable 2, en un par de años vas a tener ese colegio colapsado, sin lugar a duda, lo hemos vivido ya. Estamos haciendo un revival de los años 80. Ya lo pasamos. Aquí se daba clase en el campo de lucha, en la ermita, en un chiringuito que había por ahí abajo que era antes de Correo. Hay una frase que dice mucho usted, que es que quien no estudia su historia está condenado a repetirla. Ahí está. Que no la quieta. Claro, ¿qué estamos diciendo? Que un colegio desde que se inicia hasta que se termina son 8 años como mínimo. Entonces, vamos a ver, si quitamos este colegio, dentro de 3 años, y eso, que aquí está habiendo un crecimiento, digamos, no de estos de aluvión, que viene gente, porque al no haber casa no es más complicado. Pero si no esto aquí, vamos, el colegio se colapsaba en un año. Sí. Pero claro, ¿qué es lo que decimos entonces? Que ya hay que tener planificado un colegio de formación profesional, que sería lo ideal, porque ese colegio de formación profesional, en función de lo que se quiera lo que se quiera desarrollar, lo que se quiera dar ahí, pues si es mecánica, pues tiene que tener unas ciertas aulas para mecánicas, en fin, si tiene algún laboratorio, en fin, lo que se necesite. O un colegio de infantil y primaria ya, porque si no vamos a estar colapsados. Y lo más difícil en política es planificar a medio y largo plazo, porque generalmente todas las planificaciones son cortoplacistas, a 4 años. Y 4 años, tanto en sanidad como en educación, no se planifica prácticamente nada, porque no se resuelve nada. Hay que planificarlo para que en la próxima ya la pueda desarrollar. Y eso es lo que estamos diciendo. Necesitamos un colegio de formación profesional, de las ramas que sean, aquí en Morrojable, o un colegio de infantil y primaria. Y lo más idóneo es que sea de formación profesional porque requieren los complementos que requieren. Y terminar de una vez por todas con el IES La Lajita, que ya expliqué también que en su momento pues hay un informe del gobierno de Canarias que está esperando desde el año 2022 a que el Ayuntamiento de Pájara pues le dé una información por la que están esperando. Y ahí lo que yo he dicho es que falta impulso político. Por lo tanto, esos son de los temas que tienen que resolverse de forma coordinada entre todos los grupos del ayuntamiento. Lo mismo que un plan general, que se tiene que aprobar por unanimidad, o por lo menos por la inmensa mayoría, porque son documentos que tienen un recorrido de futuro de muchísimos años, y por lo tanto lo ideal es que esté aprobado por unanimidad para que gobierne quien gobierne, pues estemos de acuerdo. ¿Qué opina Rafael Perdomo del tema del SEO en Costa Calma? ¿Cómo lo ve? Vamos a ver, nosotros en su momento aprobamos el SEO en Costa Calma, lo apoyamos, lo hicimos en su momento también, con diferentes, una asociación que también lo planteó en diferentes ocasiones. ¿Por qué se plantea el SEO? El SEO se plantea en su momento porque el Colegio de Morrojable, el instituto, estaba saturado, y para la zona, La Lajita, Costa Calma, hacía falta ahí un centro de un SEO. Nosotros convencimos, Marisol y yo, cuando era concejala de educación, convencimos a Soledad Monzón, que es una consejera majorera, que tenemos que poner en valor, porque es así que se plantó, se arremangó, y con buen feeling que teníamos con ella, planteamos este colegio y se hizo, que costó como 7 millones de euros. Eso sí se llama gestión, trabajar con otras instituciones para conseguir realmente lo que necesita, y eso se consiguió en su momento. Bueno, pues yo sigo pensando, ¿qué era? No, lo del SEO en Costa Calma. Sí, entonces la convencimos que mejor que un SEO era hacer un instituto, un IES. ¿Por qué? Porque de la misma forma que pasa aquí, que los niños cuando terminan el bachillerato se van directamente, hacen la PAU, y si van directamente a la universidad,
nosotros queremos también y planteamos que la gente de Costa Calma y la gente de La Lajita necesita también la misma, debe tener la misma circunstancia. ¿Y por qué La Lajita? Porque La Lajita es el punto equidistante de toda esa zona sur, y no solo para Costa Calma, que sí, que es importante, pero también para Tesejerague, para Jinijinamar, para toda esa zona. Serviría para que toda esa zona no tenga que desplazarse grandes trayectos, ¿no? Claro, al retrasarse el IES, y el retraso que lleva, estamos hablando de que tal como están las cosas, pues a saber cuándo se termina. En la zona que tiene allí donde está el colegio de Costa Calma, se le puede poner al lado, que hay una parcela municipal de 90.000 metros cuadrados, hay espacio más que suficiente y educativo para hacer un SEO que podías poner 8 aulas, que 2 creo que serían suficientes por primero de la ESO, segundo, tercero y cuarto, algún elemento complementario, porque las canchas pueden utilizar las mismas, y con eso, de forma rápida, podíamos tener un SEO sobre el problema de la gente de Costa Calma. Otra de las cuestiones a tratar también es que el pasado, creo que fue el pasado martes, la semana anterior, ya se ha inaugurado el nuevo punto de Adivia, ¿no? Lo tenemos aquí en la Casa de la Juventud, los martes, para dar esa información a las personas para el tema de accesible, ¿no? Sí, vamos a ver, nosotros felicitamos desde luego a Adivia. Hacemos un recuerdo para el malogrado José, gran promotor y gran trabajador por las discapacidades en general. Ahora está Juan Carlos Placeres, que también hay que felicitarlo por el trabajo que hace, y también que se haya puesto un punto aquí para información de estas características de cualquier tipo, beca, ayuda, en fin, necesidades, proyectos, lo que sea, que se tenga un punto aquí en Morrojable, creo que es muy importante también. Y no hay que olvidar que la primera concejalía que tuvo Fuerteventura de accesibilidad, la tuvo el Ayuntamiento de Pájara. Lo hicimos nosotros, cuando gobernamos en aquel momento con el PSOE. Y la primera concejala de accesibilidad fue Marisol Placeres. Y el primer congreso con Adivia fue aquí también en Pájara. Sí, también. En abril del 2019. Si no me acuerdo exactamente, pero sé que se han hecho. Y eso es un punto importante. Bueno, y también el Ayuntamiento que ha entendido que es necesario la colaboración para que este tipo de situaciones se den, y eso el Ayuntamiento, pues es importante que también colabore en este tipo de cosas, ¿no? Vamos a hablar también, concejal, si le parece, acerca de sanidad. También lo han comentado ustedes, se quitó la hemodiálisis en Costa Calma. Aquí en Morrojable pues también tenemos las urgencias, que muchas veces a lo mejor tiene que salir un médico rápido por urgencia y no tenemos urgencia de otro médico que lo sustituya. ¿Cómo lo ves Juntos por Pájara, concejal Rafael Perdón? Vamos a ver, hace poco hubo una reunión con la consejera que estuvo aquí. Yo creo que realmente poco o nada se ha avanzado, y yo creo que poco o nada se ha sacado en claro. Es decir, es verdad que el centro, el CAE, de especialidades médicas, va avanzando lentamente, pero va avanzando. Tuvo sus dificultades. Una de las cosas que no se entiende, por ejemplo, es que estando en la misma circunstancia, el terreno del CAE, después de hacer una modificación porque pasaba una calle por ahí, etcétera, lo acepta la Concejalía de Patrimonio, la Consejería de Patrimonio del Gobierno de Canarias, y el IES, que está en las mismas circunstancias, pues no lo acepta. Una cosa un poco rarísima, rara de entender. Pero bueno, bien, el CAE va circulando, va marchando, bien, lleva su ritmo, pero claro, aparte de ahí, hay una serie de cosas que se prometieron en su momento que no han surgido. Es decir, se habló, nosotros propusimos, oiga, llegue a un acuerdo con la empresa que había ahí para que la hemodiálisis se siguiese dando a Morrojable, porque llevar a la gente de aquí, sacarla de temprano, dando saltos y matos por allá hasta llegar a puerto y volver, eso es un martirio para la gente que se hace una hemodiálisis. No, eso no se va a quitar, eso tal, lo jura, lo perjura. Al final se quitó. ¿Y no se ha hecho? Pues no se ha hecho. Y tardará en hacerse. El Centro de Salud de Morrojable, hombre, es verdad, yo estuve el otro día por allí y me dio un poquillo de vergüenza, ¿no? Porque fue uno de esos días que estaba lloviendo y estaba el pasillo de arriba todo lleno de balde por todos lados, para coger las goteras que tenía, ¿no? Y luego está medio agrietado. Yo creo que requiere ya, hombre, un buen lavado de cara y algunas mejoras importantes en este centro de Morrojable. El de Costa Calma, la ampliación
que sea un centro de salud también y también con emergencia. Y el tema de Morrojable, pues también, porque lo que tú decías antes, ¿no? Cuando pasa alguna emergencia y el médico de guardia tiene que salir, pues se queda el centro sin médico. Es otra de las cosas que habría que resolver, que habría que intentar. Y luego, bueno, pues, en fin, creo que es de los temas en los que hay que seguir trabajando, seguir ampliando y no dejar pasar el tiempo, porque este tipo de cuestiones pues requieren que se les dedique mucho tiempo y mucho esfuerzo. Cuando has hablado de Costa Calma, concejal, el tema de hacer un centro de salud, un ambulatorio y una urgencia, no se tiene en cuenta nunca la población flotante, porque no solamente estamos hablando en Costa Calma de 9.000 o 10.000 personas o más, sino todos los turistas que nos visitan, es decir, es que es algo asombroso. Hombre, claro, cuando tú, aquí las cartillas o la atención sanitaria en los centros turísticos, hay una población flotante muy importante, y eso hay que tenerlo en cuenta, lógicamente, en las zonas turísticas se debe tener en cuenta, ¿no? No solo la población local, que es mucha, por lo menos 4.000 personas debe haber por allí, pico más, pico menos, pero también tienes que tener en cuenta los turistas también que visitan la zona y que requieren también. Y ahora con lo que se ha aprobado aquí en Canarias ya estaba aprobado el decreto ese que todo el mundo tiene derecho a sanidad independientemente de que tenga papeles, esté empadronado o no, etcétera, etcétera, con lo cual, bueno, pues, en fin, hasta se complica un poco más. Pero en definitiva, que hay que seguir insistiendo en el tema. Vamos a hablar también del Saladar de Jandía, un caballo también de batalla de Juntos por Pájara Nueva Canarias, el tema del cañizo, el tema de las plantas invasoras del Saladar. ¿Cómo está todo ello, concejal? Pues yo creo que el tema del cañizo y de las plantas invasoras sigue igual o peor. Como decían antes, algunos decían, a peor la mejoría. A peor la mejoría. Sí, porque esto es una cuestión que se va creciendo, porque se desarrolla a una velocidad tremenda. Y este año que ha llovido un montón encima también, pues más leña al fuego, ¿no? Aparte de los tarajales y un montón de plantas que hay por ahí, ¿no? Entonces, bien, el otro día salen con un proyecto que había que quitar una depuradora vieja que hay allí, sí, cierto, que está bien, que en su momento recuerdo que se hizo un proyecto estupendo para hacer un centro de interpretación del Saladar, para educar a los niños, lo que significa un espacio de esas características, que es el Saladar más importante de estas características de Canarias, que está en el convenio Ramsar y un montón de historias más, ¿no? Entonces, yo no entiendo a qué está esperando el Cabildo y el Ayuntamiento a instar al Cabildo. Ahí sí que había que dar la batalla al Cabildo para ver si se resuelve de una vez por todas esta cuestión. Y una historia que planteamos nosotros en su momento, que yo siempre la he tenido en mente, que era la recuperación de las salinas del Matorral. Eso la mayoría de la gente no sabe que existe una salina. Y están, ¿en el Saladar? Sí. Y están aterradas. ¿Y son donde están? Hay una serie de salinas. En el Saladar hay si se ve una especie de altura, ¿no? Una especie de torre. Esa torre era un molino que servía... Esa torre se pintó y se restauró también en el año 2003 y 2004 aproximadamente. La grabé yo, por eso lo sé. Todo es cierto. Se hizo un proyecto de esas características y esa era la idea. Ese era el molino para subir el agua. Amigo. Para las salinas. Esas salinas están aterradas. Sería también otro elemento importante a tener en consideración. Aparte del Saladar en sí, esas salinas también debería ser parte de ese conjunto, lo mismo que esa torre de agua, para traer agua, que también está en esa zona. Y lo del centro de interpretación del Saladar, hay una cosa que yo tampoco entiendo, ¿no? Es decir, es que hablamos de protección del Saladar, de no sé qué, el Saladar se está dejándolo solo, se va recuperando. Hay que ver, yo pasaba mucho por allí caminando, de vez en cuando voy y tal, y está claro que el Saladar está, todas las calles que había, todos los veredas, están todas ocupadas ya, porque el carrizo, el salado, la brusquilla, en fin, lo que sea, van caminando y van ocupando todo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que seguir trabajando y ese centro de interpretación es fundamental.
No entiendo por qué desde el gobierno de Canarias o de Costa, si es Costa el responsable, no entiende que un centro de interpretación allí es fundamental para la conservación del propio Saladar. Y explicar lo que, lo que hace. Claro, había sala de proyección, había un mirador sobre el propio Saladar, en fin, era un espectáculo para ver aquello cuando se llena de agua. Es una cosa que la gente, parece ser que no tenemos visión con un mínimo de futuro, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Cómo se pueden mejorar las cosas? Ahora estamos hablando, no ahora, hace tiempo, del turismo que viene a ver las aves. Pues bueno, había un espacio también para eso. En fin, un montón de cosas. Por lo tanto, yo creo que eso hay que, de una vez por todas, insistir en la cuestión y que tanto Cabildo como Ayuntamiento se pongan manos a la obra de una vez por todas y ya empiecen a hacerlo. No anuncios y rollos y historias, no, hacerlo. Manos a la obra. Hay turismo de aves, hay turismo de cultural, sí, hombre, claro, con las esculturas, con el tema también de Pepe Damaso, que lo ha comentado muchas veces usted, el tema de Pepe Damaso y César Manrique, ¿no? Eso es otra historia que se ha quedado de la mente absolutamente desvirtuado del proyecto que realmente había, ¿no? De las obras de Pepe Damaso, de sus intervenciones, que es lo que le va a dar singularidad a ese proyecto, no se ha hecho ninguna. Que es un móvil con elementos de la iglesia de Pájara a la entrada, un mural sobre el aljibe, en fin, una serie de cosas, y luego de la colección Chilegua también, que era la que se aprobó en pleno, pero que no se ha hecho nada, que es una serie de libros referentes a la arquitectura popular majorera, a las portadas de la iglesia, en fin, todas esas historias, pues hay poca cosa. Veo que no hay ese interés ni ese impulso para la cultura. La música está muy bien, ¿no? Está muy bien que la playa cebada se haga y que se traiga músicos y tal. Hombre, pero la cultura es algo más que la música. La música es una parte de la cultura, que está muy bien, pero hay que complementarla con otras cosas importantes también que habría que hacerla. Me acuerdo siempre mucho de su frase, ¿no? La escultura es cultura. Sí, eso era cuando hicimos una serie de esculturas en bronce referente a elementos significativos, importantes, pioneros que tuvo este municipio, como por ejemplo el homenaje a los pescadores, a los ganaderos, a Andrés el Rubio, que era el pionero iba a buscar a Lanzarote batatas, cambiaba jareas por pescado, batatas, chícharos, garbanzos, lo que sea. Matitas Marrero, que era el pionero en el tema de transporte, que iba a buscar a los niños al puertito, para arriba y para abajo, para que fueran al colegio, y se fue haciendo para darle, por cierto, para darle visibilidad a la gente que realmente fueron pioneros en el desarrollo de este municipio, ¿no? Y luego hay otra cuestión que yo lo planteé el otro día. Luego se hizo una escultura que siempre, cuando son culturas personales, siempre genera una cierta polémica, ¿no? Porque este sí y el otro no es federal. Se hizo en su momento una escultura donde se puso a señora Catalina Rodríguez. Sí, la madre de Guillermo Concepción. La madre de Guillermo Concepción. Sí. Bien. Que está aquí abajo de Padilla. Estaba de Padilla, que era la señora con uno de sus hijos, ¿no? Sí, creo que era Fátima, que venía de mano. Creo que sí. Estaba embarazada también, de paso. Estaba embarazada y tenía Fátima de mano, sí. Y venía con un cestillo, eso que parece que venía de la ropa. Venía con una cereta en la cabeza. Y de lavar la ropa en Cofete, o algo, en el Joró. Que es donde iba la gente. Correcto. Y hace un par de años que un coche le dio un tortazo a aquello, sí, hace la escultura año y medio más o menos, por ahí. La escultura saltó y preguntó varias veces que por qué no la colocan de nuevo. ¿Que dónde está, no? Que dónde está, que sí hay que soltarla. Oye, pues vamos a ver dónde está, y si hay que soltarla se suelda, y si hay que hacer una nueva, porque se haga una nueva. Pero ese tipo de cosas, señores, hay que proteger. La cultura es una parte importante. Y si tú vas por el pueblo, por ahí o por la avenida, ves a un montón de gente de turistas sacando esculturas de la tortuga, se sientan aquí, se sientan allá, sacan esculturas con el Mudo y con Vicente y con el Tinta allí, con los Mácaras, en fin, que es por cierto, también se hizo otra allá arriba, el parque que ahora se llama Parque José Espino, también estaba la escultura de Juan Placeres, o sea que se ha hecho un montón en referencia a muchísima gente, ¿no? Y eso es lo que le da, a cada pueblo le da la identidad de las zonas, eso es lo que le da identidad y se hace reconocimiento y merecimiento a aquellas personas que fueron pioneras en su momento en dificultades comprometidas, ¿no? Vamos a hablar también, si le parece, concejal, de limpieza, un contrato de limpieza, 51 millones de euros si no me equivoco, que no sé si ya está activo o no. Parece que se va a llevar ya a pleno definitivamente la contratación. Bien, vamos a ver. Lo que pasa es que, claro, que yo el tema no lo veo tan sencillo, porque se contrata, se tiene que llegar a un acuerdo con la empresa y luego la empresa tendrá que comprar
el material necesario, a no ser que lo tenga de otro sitio, lo traiga y tal. Pero vamos, y supongo que si es un contrato nuevo, el ayuntamiento exigirá que la maquinaria sea nueva también. Entonces, claro, si tienen que comprar maquinaria, hacer contratos y tal. Bien, yo espero que sea lo más rápido posible, porque las calles siguen estando sucias. No están... en su momento, cuando se acabó el contrato, yo fui de los que propuse, oiga, ese contrato por interés general, prorróguenlo. Pero no se prorrogó, se hizo otro contrato. Grafiña, por ejemplo, dijo que se le haga una adenda a ese contrato, pero ahora no, ahora se hizo un contrato nuevo, se está pagando, yo no sé lo que se está pagando, porque cada mes llegan cosas diferentes, facturas diferentes, y no entiendo exactamente que si la mejora en la limpieza no se ve, no es palpable, pues yo no sé exactamente de dónde salen esas historias. Pero bueno. Por cierto, tenemos, me imagino que lo que acaba de comentar de limpieza viene en este pleno de este jueves, ¿no? Sí, creo que va el tema de la aprobación definitiva, bueno, la contratación ya, de aprobar ya la contratación directa. Otro de los aspectos a tratar, concejal, es el tema de la carretera Puertito-Cofet. Sí, siempre ha sido, la verdad, ha habido una discusión siempre, que si se fa falta, que no se falta. Bueno, ahora está en unas condiciones lamentables, sí, sí, absolutamente lamentables, con un rizado que vas pegando saltos botes ahí, se te pican las ruedas, en fin, una cosa... vamos, demencial, ya, tal. Bueno, entonces yo espero que la arregle como se arregla, porque en su momento el Cabildo tenía como 2 trenes de reserva. Hubo una época en que solo había un tren de reserva y estaba casi siempre para el norte. Y llegaba hasta Túnez y alguna vez venía por aquí. Sí. Y alguna vez pasaba para aquí para el sur y teníamos cada pelotera con eso, increíble, ¿no? Bueno, pues ahora había otro que era para el sur. Sí, uno va al norte y otro para el sur. Es verdad, pero eso es cierto que... Pero no llega al sur-sur. Bueno, yo espero que sí que llegue. Cuesta, pero llega. Entonces, siempre se ha dicho la polémica, ¿se asfalta o no se asfalta? Que hace tiempo que nosotros, nuestro grupo, Juntos por Pájara, viene diciendo que eso hay que asfaltarlo ya. Y el ejemplo lo tenemos en Lanzarote. Todas las carreteras en Lanzarote que van a sitios tal, están asfaltadas. Y lo que hay que hacer es garantizar y controlar que todo el mundo vaya por ese asfalto, que todo el mundo vaya por ahí, que no se salga a campo otra vez, porque eso genera destrozos de todo tipo, incluso a las aves en épocas de nidificación, pues las espanta, rompen los huevos, lo que sea. Entonces, y ya definitivamente, porque mantener esto con agua tal es muy complicado. Y encima, si nos fijamos, toda la flora que está de la carretera hacia el mar, hacia abajo, toda ha muerto, porque con las marecidas se humedecen y luego con el polvo que van desprendiendo los propios autos, los propios vehículos, pues se llenan de tierra, asfixian la planta y se muere. Correcto. Por lo tanto, yo creo que ya es hora de plantearnos una cuestión de esas características. Y es que además es complicado el tema de, como dice usted, mantener el tema de tanto agua, tanto reserve. Yo creo que cuando más arrastada es en junio antes de San Juan. Sí. Y en septiembre antes del Pulpito. Sí, pero dura 15 días, no dura más. Digo, sí, no dura más. Y enseguida pues se estropea la carretera, se rompe, ¿no? En fin, yo creo que eso es necesario hacerlo, plantearlo y tirar para adelante, ¿no? Porque ya a estas alturas, esa historia de que van a coger mejillones y tal, eso ya creo que no, que ya pues, está regulado, está, en fin, está... Y el que quiere ir va, y el que tiene interés en ir va. Pero yo creo que esa sería la solución. Concejal, estamos en el último año ya de mandato, porque prácticamente nos queda un año. ¿Cómo ve el panorama político? ¿Qué nota quizás le puede dar a este grupo de gobierno de Pájara? Bueno, vamos a ver. Yo siempre he dicho una serie de cosas que parece que no se entienden, ¿no? Primero, tengo que decir que la oposición que hay en el Ayuntamiento de Pájara, y yo llevo de concejal unos añitos, he estado en un sitio, he estado en otro, me refiero al gobierno y a la oposición, es la más constructiva que yo he visto. Sin embargo, por parte del grupo de gobierno en absoluto se corresponde. Es decir, llevamos mociones, la inmensa mayoría no se aprueba. No se aprueba porque la frase típica es, estamos en ello, lo estamos haciendo ya. Pasan meses, un año, 2, y no se hace. Y alguna que como diría Benito Monagas, que por lazo del demonio se aprueba, después no se ejecuta. Esa es la realidad, tenemos que decirlo así. El Parque Taboró se está ejecutando.
Bueno, hay algunas, vamos a ver. Decía el alcalde que desde el año 99 que lleva ese proyecto. Ese proyecto lleva desde hace un montón de tiempo. Claro. ¿Y por qué no se ha ejecutado? Si estaba el proyecto. Una pregunta esa, ¿eh? ¿Porque no había dinero? Porque hemos pasado por dos crisis tremendas, la 2008-2012, donde apenas se podían pagar los sueldos de los trabajadores, nunca se echó a nadie del ayuntamiento de Pájara, y entonces no había dinero para ejecutarlo, por eso no se ejecutó, no por otra cuestión. Está más claro que el agua, ¿no? Bueno, y hay que decir, oye, qué bien, ole por el grupo de gobierno que lo ejecuta, porque está claro que en la administración pública, en los ayuntamientos, cabildos, donde sea, los procesos continúan. Quien gobernó en una época, se hicieron una serie de cosas, las que las circunstancias aconsejaban o dinero que había para pagar, pues se hacen, y si no había dinero, pues no se podía hacer. Pero si no, el siguiente grupo de gobierno que venga, pues ya intentará también resolver si hay. Y desde luego, puedo decir dos cosas, que este grupo de gobierno ha tenido la oposición más constructiva que ha tenido este ayuntamiento, y ha tenido la mayor cantidad de dinero que nunca ha tenido este ayuntamiento, con libre disposición para gastarlo, que eso es otra. Porque hasta hace el año 2014, 2015, en la época de Rajoy, por cada 10 trabajadores, funcionarios que se jubilaran, te dejaban contratar uno. O sea que te quedaba sin 9 menos. La oficina técnica estaba bajo mínimo, no te dejaba contratar. Ahora puedes contratar lo que quieras, que sacas más proyectos, evidentemente, porque tienes 6 o 7 más. Es lógico que al tener más trabajo haya más rendimiento, más trabajadores haya más rendimiento. Eso también tengo que decirlo. Y también una cosa que hay que decir, que parece que tampoco se quiere entender. La oposición no está para aplaudir al grupo de gobierno. Para eso ya tiene a los que tienen a su alrededor, a su gente de confianza y a los medios a los que le pagan. Eso es así. Y también es verdad que la oposición, si hay algo que entendemos que está bien y que se ha hecho bien, lo felicitamos, lo decimos, lo hemos dicho un montón de veces, para ciertas cuestiones que se han hecho, hemos dicho, oye, muy bien por el grupo de gobierno, esto es correcto, esto se ha hecho bien, estamos de acuerdo con ello. Bien, pero lo que no se puede pretender es que la oposición esté para aplaudir al grupo de gobierno, está para fiscalizar, para hacer oposición, para eso está. Y si hay que decir que algo se ha hecho bien, pues también se ha hecho bien. Por lo tanto, hay cosas que se han hecho, un montón de cosas que no se han hecho, y yo tengo que decirlo, a pesar de que pueda parecer impopular, creo que hay un gasto excesivo en fiestas, excesivo. Y no digo que no haya fiestas, que tiene que haberla, una parte importante del ocio de la ciudadanía, pero fiestas donde se gastan dinerales, sin ton ni son, y luego también hay ciertos complejos. Por ejemplo, para eso que ahora todo el mundo quiere imitar, o ciertos ayuntamientos, al alcalde de Vigo, Abel Caballero. Todo el mundo quiere ahora llenar el pueblo de luces por todos lados. Que está bien que se ponga luces, que se mejore, si hay dinero, pero hombre, con una cierta moderación, con una cierta cuestión, ¿no? Porque hay ciertas cosas que parece que no, como si no hubiera un mañana, ¿no? La verdad, son cosas, me sonrío por el tema de la Navidad, ¿no? Tenemos el árbol de colegio más grande del mundo, ¿eh? Es un puntazo. Sí, eso es una cosa que hay que felicitar a la gente mayor que ha trabajado en eso, que se ha partido el alma haciendo eso, y es para felicitarlo, claro que sí. Eso me parece correcto, muy bien. Y además, es un ocio, un entretenimiento, ilusión por parte de la gente que trabaja y tal. Ahora, pintar luces por todos lados, sin ton ni son, pues tampoco me parece lo correcto, ¿no? Porque eso es tener dinero y eso como llamarlo como gestión. Es decir, eso yo le digo a una empresa, oye, ¿cuánto vale que me llenes todo eso de luces por ahí y me pongas lo que sea? Tanto. Tengo dinero y te la pago. Eso no creo tampoco que sea una en fin, creo que hay otras cuestiones mucho más prioritarias. Mira, en su momento planteamos nosotros, junto con Nueva Canaria, seguir con el Palacio de Congresos. Información. Sí. Palacio de Congreso, Auditorio Palacio de Congreso. Un proyecto magnífico del arquitecto Fernando Martín Meni, efectivamente. Lo último que hizo fue el Palacio de Congreso de Varsovia, ¿no? Y aquí necesitamos un Palacio de Congreso. ¿Y para qué? Dirán algunos. ¿Para qué? Pues mira, pues hay un montón de congresos que se hacían aquí, de oftalmología, de cardiología, que venía de toda
España a estos congresos se hicieron aquí en Fuerteventura y se tuvieron que hacer en el Río 2, allá en el R2, en su momento, porque no había un espacio concebido. En el Hotel Faro también se llegó a hacer y posiblemente algunos también, sí. Bueno, y también de jueces, de un montón de historias, ¿no? Claro, es decir, claro que es necesario. Allí está preparado, en sí el edificio en sí era visitable, como una obra importante. Sí. Pero aparte de eso, la banda de música, todo lo referente, coral, todo eso se ponía allí, ¿no? Para zarzuela, teatro, que se viene aquí a toda, del gobierno de Canarias, gratuito, ¿no? Que vienen a Túnez, a Oliva, a Puerto, a Antigua, a todos lados, menos aquí porque no tenemos ese auditorio Palacio de Congreso. También para la gente, para la cultura de la gente de aquí. Yo sé que la cultura es una cosa que no se valora demasiado. No. Pero a mí me da igual. Yo cuando tengo que hablar, hablo de cultura. Y nuestro grupo lo tiene claro, lo que es cultura y educación. Vamos a insistir, y vamos a seguir trabajando para que las cosas se vayan desarrollando. Y nosotros lo que proponíamos en ese Palacio de Congreso no es que el ayuntamiento se gaste un pastón en ello, que eso no era el asunto. El asunto era que el proyecto que ya está hecho desde el año 2015 se actualizara y luego se gestionara, buscando apoyos, como lo había en su momento. Apoyo del gobierno de España, de Europa, del Cabildo y del propio ayuntamiento, aún si fuese necesario, ¿no? Y con eso se pudo ver perfectamente, o se puede resolver el tema y tener magnífico. No tiene nada que ver con el auditorillo, el chiquitillo ese, que está bien, que lo tenemos arriba en la estación de Guagua, o lo que se pretende hacer aquí, que no tiene nada que ver con eso. Para la trayectoria, si quiere hacer teatro, ópera, zarzuela, lo que sea, ¿no? Es un auditorio, un congreso que un municipio como Pájara se lo merece. Si hablamos de que Pájara es un municipio rico, y luego resulta que hay un montón de municipios ahí que no son tan ricos y sí lo tienen, bueno, pues digo yo que algo pasa, que por qué no lo hacemos nosotros también, porque es necesario, y sirve para dinamizar la economía, porque sectores importantes de esta gente vienen a hacer los congresos y luego vuelven con sus familias, posiblemente alguno de ellos. No tenemos auditorio y no tenemos tampoco recinto ferial. Sí, el recinto ferial somos un municipio muy rico. Es una historia. También es verdad que hemos tenido problemas porque el plan general, al no desarrollarse, pues no ha permitido que se hicieran ciertas cuestiones. Estaba planificado un recinto ferial por encima, frente al instituto ahí arriba. Donde se hizo el merendero aquel que la gente... No. A continuación de la casa, subiendo el barranco del cielo hacia arriba, a mano derecha, había un espacio que estaba... Pasa que lo quisiera de los Pesán, o sea, todas las historias que se ha tenido aquí siempre con los terrenos, porque eso sí ha sido siempre una desgracia para este municipio, que todo el terreno ha estado en manos de una persona. Sí, totalmente una pena, de verdad. Rafael Perdomo, gracias por venir, participar y darnos esta última hora de la oposición de Pájara Infante. Bueno, bien, pues nada, como siempre, y hasta la próxima ocasión que tengamos oportunidad de estar por aquí para explicar por lo menos lo que pensamos nosotros, nuestro grupo Juntos por Pájara Nueva Canaria, sobre la situación del municipio, ¿no? Gracias, de verdad. Y gracias a ustedes, cada día somos más. Los espero mañana a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, sé feliz que es gratis. Chau, chau. Pescado.